Buenas tardes a todos, gracias por sumarse hoy a esta jornada que estamos realizando. Mi nombre es Pablo Capriati, voy a estar un poco moderando la jornada junto con Fernando Storni, que aparece como anfitrión, Carlos Inesi y Francisco Yan, que cualquiera de nosotros cuatro son a quienes nos tienen que enviar las preguntas. La jornada se denomina Actualización sobre la resistencia antimicrobiana en la Argentina, Latinoamérica y globalmente. Esta jornada se realiza en el marco de la articulación público-privada de la Cadena Pecuaria Nacional para la lucha contra la resistencia antimicrobiana. La misma va a estar a cargo del doctor Federico Luna, que ahí lo tenemos en pantalla. Federico pertenece a la Dirección de Productos Veterinarios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASA. Federico Luna ocupa el cargo de director de la dirección desde el año 2017. Anteriormente se desempeñó como supervisor técnico en la misma área, dependiente de la Dirección Nacional de Sanidad Animal. Luna ha estado participando en el desarrollo de la implementación y desarrollo del sistema de vigilancia de la resistencia antimicrobiana que actualmente se encuentra en funcionamiento. El doctor Luna es veterinario, graduado en el año 2006, en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, y también obtuvo el título de especialista en seguridad alimentaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata en el año 2012. Asimismo, desde el año 2010, Luna es punto focal nacional de la OIE para medicamentos veterinarios. Así que, primero desde ya, agradecerle a Federico Luna la posibilidad y la disponibilidad para poder realizar esta jornada en el día de hoy. Lo mismo para las autoridades de SENASA, y es importante recalcar y agradecer a las cámaras, que han sido un poco los motores de la generación de esta jornada y la difusión que se ha dado a través de ellas. Es el caso de cámaras, asociaciones y grupos de trabajo, como es la Cámara Argentina de Feedlot, el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal, la Cámara Argentina de Productores Avícolas, la Asociación Argentina de Productores Porcinos, el Grupo de Trabajo Avícola y el Grupo de Intercambio Tecnológico de Empresas Porcinas. Así que a todos ellos muchas gracias por, como les decía, por la motorización y la difusión de esta jornada. Ahora ya largamos con la charla de Federico. La idea es que más o menos van a ser unos 40 minutos la presentación. Una vez finalizada vamos a responder las preguntas. Lo que le pedimos para las preguntas es que las vayan escribiendo en el chat a los que figuran como anfitriones o coanfitriones, y nosotros las vamos a colectar, y terminada la charla de Federico, ya las empezamos a consultar. Así que bueno, muchas gracias nuevamente, y todo tuyo, Federico, nomás. Adelante. Perfecto, Federico, vos podés ir compartiendo la pantalla, y yo, mientras tanto, una cosa más. Pablo, Fede, si te silencias un chiquito. Gracias. No, simplemente a lo que dijo Pablo, agregar que si quedan preguntas sin contestar, se las vamos a pasar a Federico. Nos pasan el mail si quieren. Yo ahora les voy a dejar un mail para que nos puedan enviar en todo caso sus correos, o nos pasan al chat también el mail, y las pasamos a Federico para poder contestarlas. No mucho más que eso. Habría algunos que tenían algunos problemas de audio, creo que lo solucionaron, está funcionando todo bien, así que si alguno tiene un problema es del equipo particular. Federico, ahora sí. Bueno, voy a compartir pantalla. Antes de comenzar la presentación, quiero agradecer a las cámaras por esta invitación. Si nos ponemos a pensar y hacemos un análisis de 5 años, que nos hubieran convocado por este tema, hubiera sido algo impensado. Y hoy tenemos una reunión con casi 180 personas, convocados todos por el mismo tema, porque nos preocupa, porque es un tema que tenemos que ocuparnos. Y la verdad que cuando nos convocaron, nos invitaron para esta charla, lo vimos con muy buenos ojos. No nos vimos sorprendidos, porque de a poco vimos cómo fue cambiando la forma de pensar en relación a este tema, y bueno, que hoy estemos todos reunidos en este salón virtual,
Está buenísimo porque habla de que esta integración público-privada a poco se va formalizando, y si hablamos de resistencia antimicrobiana, creo que no hay otra forma de poder implementar políticas si no lo hacemos mancomunadamente el sector público y el sector privado. Así que bueno, si les parece bien, entonces vamos a hablar un poquito sobre la actualización normativa del uso de antimicrobianos, cómo fuimos evolucionando en nuestro país, qué ha pasado en la región y lo que está pasando en el mundo, y esto cómo puede ver afectado el comercio internacional de los alimentos, ¿sí? No vamos a hablar de mecanismos de resistencia, de niveles de resistencia, no es una charla técnica, es más bien técnico-política, y es lo que nos interesa hoy porque tenemos fechas de vencimiento. Pero antes vamos a hacer una breve reseña de cómo empezó todo esto. En el año 2015, la Organización Mundial de la Salud hace el lanzamiento y oficializa lo que es resistencia antimicrobiana, y hace el lanzamiento del plan de acción. Países que forman parte de esta gran organización empiezan a implementar planes nacionales para luchar contra la resistencia antimicrobiana. Más tarde, y en el mismo año, la FAO y la OIE apoyan este plan de acción mundial justamente por la necesidad y el reconocimiento de hacer distribución de las responsabilidades de cada una de las organizaciones en cada una de sus áreas de competencia, pero haciendo especial hincapié en la interfaz animal-humano-ecosistema, porque los mecanismos de resistencia, las bacterias, los genes de resistencia, determinantes de resistencia, se transmiten en forma en forma bidireccional. Perdimos a Y Federico. lo importante es que hay un determinante de resistencia. Federico, un segundo, ¿Sí? se te cortaba un poco, no sé si fue para todos, consulta. Sí, se cortaba un poco. Y tal vez puede apagar la cámara como recomendación mientras hace la presentación para que no le consuma tanto ancho de banda. Ahí terminé la cámara, así que vuelvo a la presentación de este slide. No sé hasta dónde me habrán seguido. Pero bueno, había hablado entonces de que en el año 2015 la Organización Mundial de la Salud hace el lanzamiento del Plan de Acción Mundial para la lucha contra la resistencia antimicrobiana, y la FAO y la OIE hace el apoyo de este Plan de Acción Mundial, apoya este plan, obviamente dentro de la competencia de cada una de las organizaciones internacionales, haciendo especial hincapié en la necesidad de distribución de responsabilidades de acuerdo a las competencias de cada una de estas organizaciones, y remarcando la interfaz animal-humano-ecosistema. Los mecanismos de resistencia en forma bidireccional pasan de animales a humanos y viceversa. El factor común acá, que es el ecosistema. Sabemos que en los ecosistemas, sobre todo en los ecosistemas inmediatos a las producciones, en el caso que nos compete a nosotros, las producciones pecuarias, pero también en los ecosistemas inmediatos a los ambientes hospitalarios, sabemos que tenemos mecanismos de resistencia sueltos en el ambiente, no sabemos cómo se comportan, no sabemos todo es el riesgo que implica que estén sueltos por ahí, pero sí sabemos que juegan un rol importante, y bueno, en eso estamos trabajando para poder investigarlo y tener mejor datos que nos permitan tomar decisiones. Obviamente, este trabajo bajo el concepto de una salud. Esto que en el... No, se corta, Federico, estamos con problemas. En el año 2015, luego de un año de trabajo, porque en el año 2014, por como... Vamos a probar, Vamos a hacer una cosa. Entiendo que es la comunicación de Federico, pero apaguemos las cámaras todos a ver si ayuda, no lo sé. Probemos ahí. Fernando, tal vez se la podés compartir vos a Federico en la presentación. Quizá ayude eso, que él deje de compartir. Eso lo A ver, hacer. vamos a hacer una cosa. Voy a desconectarme de la señal que tengo y voy a conectarme con el celular, que Perfecto. entiendo que va a andar mejor, ¿sí? Aguánteme un segundo, por favor. Aguardamos eso para tener una mejor jornada. Bárbaro.
¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, sigamos entonces. Pido disculpas. Adelante. Bueno, habíamos llegado entonces que el mismo año que la OMS hace el lanzamiento del Plan de Acción Mundial, Argentina, a través de una resolución biministerial y después de un año de trabajo, esto es muy importante resaltarlo, porque gracias a ese año de trabajo donde en una gran mesa se reunieron ambos ministerios, el Ministerio de Salud de la Nación y el de Agricultura, Ganadería y Pesca, representados por sus organismos, SENASA, INTA, ANISMA, Albran, y organizaciones independientes como es la SADI, entidades colegiadas y demás, logramos ponernos de acuerdo y luego de limar muchas asperezas, entendimos que era necesario formalizar las políticas que necesitamos implementar en nuestro país para luchar contra la resistencia en un documento, y se terminó plasmando en una resolución biministerial. En 20 años de administración pública, la verdad que es la primera vez que lo veo pensando en un mediano y largo plazo. No salimos a apagar el fuego como hacemos siempre, sino que esta vez pensamos en un plan de acción a futuro. Y entre todas las necesidades que se plantaron en esta resolución biministerial, una de las necesidades era la creación de un programa de vigilancia de la resistencia en animales, porque en humanos, afortunadamente, contamos con el Instituto ANISMA Albran, el Servicio de Antimicrobianos, que coordina una red de casi 90 laboratorios, me equivoco, pero debe ser por ahí. Coordina la red JUNET de Argentina y hace vigilancia de la resistencia hace más de 20 años. Faltaba que nosotros hagamos nuestro aporte del otro lado de salud para poder empezar a trabajar en conjunto y poder tomar determinaciones. Y es por esto que en junio del año 2015, SENASA, a través de la resolución 591, crea el programa de vigilancia de la resistencia en animales de consumo. Fue diseñado y pensado de acuerdo a los estándares del Código de Animales Terrestres de la OIE, y se basa en la toma de muestras de materia fecal en la línea de faena de frigoríficos obviamente habilitados por SENASA, y donde estimamos que se faena el 80% de los animales del país. El resto, el 20%, corresponde a la competencia del ámbito provincial y municipal. Bueno, tomamos muestras de animales faenados, animales sanos, que van a consumo humano, hacemos aislamiento bacteriano, y una vez aislada de la bacteria, se mete a pruebas de sensibilidad antimicrobiana. ¿Qué bacterias buscamos? Bueno, buscamos bacterias comensales o indicadoras y bacterias zoonóticas. Bacterias zoonóticas, Salmonella y Campylobacter, y estas bacterias no es en forma caprichosa, sino que son las bacterias más comúnmente aisladas en las enfermedades transmitidas por los alimentos, por eso que la OIE recomienda que se busquen estas bacterias como zoonóticas, pero lo más importante remarcar acá son las bacterias comensales o indicadoras, porque estas bacterias, Escherichia coli y Enterococo, un gran positivo, un gran negativo, son bacterias que siempre vamos a aislar de los animales que estamos muestreando, justamente porque son animales sanos. Y porque sean animales sanos y porque sean bacterias indicadoras, comensales, que no deberían generar enfermedad, no las exime de generar mecanismos o desarrollar mecanismos de resistencia y transferirlos en forma horizontal a otros tipos bacterianos. Por eso que son excelentes indicadores. Acá hago una pausa y un agradecimiento especial al Instituto ANISMA Albran, que nos ha capacitado a nuestros técnicos, a nuestros microbiólogos, para desarrollar y poner puesta a punto las técnicas de microbiología, y sobre todo las técnicas de sensibilidad antimicrobiana, y por el apoyo constante que nos brindan todos los días cada vez que tenemos alguna duda o necesitamos mejorar algo. Y bueno, a partir de este programa, en el año de que empezó a tomar oficialmente muestras en el año 2017, y bueno, hoy no estamos tomando muestras por público conocimiento, pero en forma ininterrumpida lo hemos hecho hasta el 20 de marzo, hemos obtenido resultados, evidencia científica, eso es lo importante, tenemos evidencia de lo que está pasando en nuestro sistema productivo, y a partir de eso, no vamos a detenernos a analizar los datos, estos de cerdos y de aves, pero para que tengan una idea nada más, nos ha permitido tomar decisiones en base a los resultados que hemos visto. Inicialmente no conocíamos lo que pasaba, pero sí nos imaginábamos. Entonces estos datos nos han permitido hacer una aproximación diagnóstica al estado de situación de la resistencia en nuestro país. Hemos trabajado en el año 2017 con las 3 especies, aves, cerdos y bovinos, para poder hacer justamente un diagnóstico de situación, pero finalmente después
Año a año elegimos una especie, empezamos con aves, después seguimos con cerdos, y el año que viene vamos a seguir con bovinos, y vamos a repetir el ciclo. De esta manera vamos a ver cómo varían los niveles de prevalencia y la resistencia, y en el medio, entre ciclo y ciclo, tenemos que tomar decisiones e implementar acciones, y vamos a ver cómo van variando estos niveles de prevalencia. Un sistema de vigilancia de la resistencia es un indicador que tenemos para saber qué tan bien estamos trabajando en un plan de acción nacional. Y bueno, a partir de esta evidencia que pudimos ver y haciendo una evaluación de prioridades, de cuáles son las necesidades que tenemos que ocuparnos, en el contexto nacional, viendo la necesidad de cuidar la colistina, lo que no hace falta explicar, pero la colistina es un medicamento, es un antimicrobiano esencial para los sistemas de salud de todo el mundo, es una de las últimas herramientas que se utilizan en unidades de cuidados intensivos cuando pacientes llegan con infecciones causadas por bacterias multiresistentes. La colistina, si bien es un antimicrobiano muy viejo y que tiene bastantes efectos colaterales, sigue siendo efectivo, por eso que es muy importante cuidarlo como tal. Y en base a la evidencia que hemos obtenido en nuestro sistema productivo, y habiendo hecho las consultas pertinentes a las áreas que podían verse directamente afectadas por la toma de decisiones, como puede ser la prohibición, hemos llegado a la conclusión de que necesitábamos prohibirla. Esto se plasmó mediante la resolución 22 del año 2019, que fue en enero, febrero del año pasado, y que se hizo efectiva el 14 de julio. Ya ha pasado más de un año desde la prohibición de la colistina, y hemos visto que los resultados han sido nada, es decir, no hubo pérdidas productivas, no murieron más animales, con lo cual nos da una idea de que la prohibición de la colistina ha sido una buena decisión, y esa decisión la hemos tomado entre todos. Las cámaras, sobre todo cerdos y aves, que son las producciones que más utilizaron este antimicrobiano, hicieron encuestas y determinaron qué alternativas se contaban en ese momento para poder no utilizar la colistina e implementar otras medidas de bienestar animal, bioseguridad, para poder prescindir de este antimicrobiano. El tiempo nos dirá, a través de los niveles de prevalencia que vamos a ver en nuestro sistema de vigilancia, cómo varía esa prevalencia de resistencia a la colistina, y veremos si nos da la razón, espero que sí. Pero bueno, a partir de esta toma de decisión, que fuimos cabeza de pelotón, o punta de lanza, llámenlo como quieran, pero Argentina fue el primer país que prohibió la colistina, no en la región, en el mundo, porque los países europeos prohibieron la colistina como promotor de crecimiento, pero la siguen utilizando, sobre todo en cerdos. Eso no garantiza que no se utilice como promotor de crecimiento, ¿sí? Pero Argentina, en lugar de seguir las directrices o imposiciones de organismos o de países o de regiones comunitarias, tomó la decisión en base a los datos que obtuvo de su sistema productivo y haciendo la evaluación de riesgo en base a su población. Finalmente pudimos prohibir la colistina, y fíjense lo que pasó en el contexto regional. Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Costa Rica y Nicaragua hicieron lo propio. Prohibieron la colistina en forma definitiva, la quitaron del mundo veterinario, no hicieron prohibición como promotor de crecimiento. Retiraron la colistina del mundo veterinario para preservarla como herramienta terapéutica para el cuidados intensivos. Otros países, siguiendo en el contexto regional, hacen regulación de antimicrobianos. Por ejemplo, Uruguay fue pionero en esto, fue el primer país que prohibió los promotores de crecimiento. Brasil y Colombia hicieron prohibición de la colistina, pero como promotor de crecimiento, lo siguen utilizando en forma terapéutica. En el caso de Chile, prohibieron los promotores, y para las fluoroquinolonas, cefalosporinas de tercera y cuarta generación, las han elevado a la categoría de venta bajo receta archivada. Ahora, yendo al contexto internacional y yendo un poco más allá de la región, resistencia antimicrobiana desde el año 2015 es un tema que se ha incluido en la agenda política del grupo del G20. Habla de agricultura, vamos a hacer un paréntesis, G20 no son documentos mandatorios, son recomendatorios, son documentos donde los países que forman parte de este grupo expresan una intención, un deseo de acción, pero no debemos dejar de lado el contexto político que tiene esto y grado de compromiso. Y bueno, desde el 2015 que se viene tratando este tema, y habla sobre agricultura sostenible. Empezaron en los primeros documentos, allá por 2015, que Turquía era el país que presidía,
hablaba sobre la retirada de los antimicrobianos como promotores de crecimiento e invitaba a los países que forman parte de este grupo a empezar a desarrollar e implementar planes nacionales. Y todos los años, sin forma ininterrumpida, desde el año 2015 a la fecha, se trata este tema. Es así que la semana pasada se terminó de trabajar el documento para resistencia para el G20 de este año que preside Arabia Saudita. Y fíjense cómo cambió el texto. Ahora hablamos, el texto dice, reafirmamos nuestro compromiso de restringir el uso de agentes antimicrobianos de importancia médica en animales solo para usos terapéuticos. Apuntan a preservar los antimicrobianos críticos para uso humano. Ya no habla de que los países deben implementar programas nacionales porque se da por asumido que así ya debe estar. Pero fíjense cómo fue cambiando, de empezamos a hacer algo y ahora aumentan la apuesta, preservemos los antimicrobianos críticos para uso humano. Esto es a modo informativo. Cuando hablamos de antimicrobianos críticos se refiere a la categorización que la OMS ha establecido para los antimicrobianos, se puede consultar en la página. Siguiendo en el contexto internacional, y esto ya por fuera de los organismos internacionales como FAO, OIE y OMS, en enero del año pasado, la Unión Europea promulgó el Reglamento 6 del 2019, que es el marco regulatorio de productos veterinarios, como sería nuestra resolución 1642, pero en este caso para toda la comunidad económica. En su artículo 107 habla sobre el uso de los medicamentos antimicrobianos. Tiene 5 puntos y dice que los antimicrobianos no tienen que ser utilizados en forma rutinaria para tapar las deficiencias de producción, es decir, siempre que hacemos una presentación de este tipo, yo siempre digo que los antimicrobianos como promotor de crecimiento no son más que una forma de tapar las deficiencias productivas, la falta de bienestar animal, la falta de medidas de implementación en cuanto a bioseguridad, planes de vacunación y demás. Es una forma de tapar esa mala forma de producir que tenemos. Dice que no tienen que utilizarse en animales con el fin de fomentar su crecimiento, no tienen que utilizarse con fines profilácticos, salvo en casos excepcionales donde la situación lo amerite, no tienen que usarse en forma metafiláctica, salvo que el riesgo de propagación de la infección sea elevado, y los medicamentos que contengan los antimicrobianos designados a que se refiere el artículo 37, apartado 5, no podrán utilizarse. Vamos a ver qué dice el artículo 37. El artículo 37 dice que cuando el antimicrobiano, o sea, cuando el registro de un antimicrobiano para uso veterinario tenga un riesgo elevado de generar resistencia para salud pública, y ese riesgo sea mayor al beneficio que le va a traer el uso en animales, ese antimicrobiano no debe ser registrado. Y en el punto 5 de este artículo dice que la Comisión Europea, mediante los actos de ejecución que correspondan, va a designar cuáles son los antimicrobianos o grupos de antimicrobianos reservados para el tratamiento de determinadas infecciones en las personas. Es decir, en base a un listado de antimicrobianos que va a determinar la Comisión Europea, esos antimicrobianos no van a poder utilizarse en animales de consumo. Para esto, la Comisión le pide a la Agencia Europea de Medicamentos que haga un análisis de riesgo en base a los niveles de prevalencia de resistencia de los planes nacionales o de vigilancia de la resistencia en todos los países de la Comunidad Económica en humanos. Es decir, en base a los resultados que tenemos de la resistencia en humanos en toda la Comunidad Económica, que se haga un listado de los antimicrobianos por su criticidad. Es así que entonces la EMA divide o categoriza a los antimicrobianos en 4 grandes categorías. La categoría A, avoid o evitar, que dice que esos antimicrobianos, su uso en animales está prohibido, no tiene que utilizarse. Categoría B, restricción, dice que el uso de estos antimicrobianos en animales debe restringirse para mitigar el riesgo en la salud pública, es decir, utilizarlo cuando sea necesario. Fíjense que estamos hablando de quinolonas, usamos mucho en rofloxacina nosotros, cefalosporinas de 3ª y 4ª generación. Para este grupo particular de antimicrobianos es una demanda histórica de parte de los organismos internacionales y particularmente de la Unión Europea. La categoría C se refiere a los antimicrobianos, a los cuales hay alternativas en medicina humana, es decir, que los podemos utilizar, pero obviamente cuando no haya sustancias antimicrobianas incluidas en la categoría D. La categoría D es la categoría de menor riesgo y puede usarse en animales de manera prudente.
Si vamos a los listados y nos ponemos a individualizar por grupos de antimicrobianos, en el grupo más restrictivo encontramos a la fosfomicina, antimicrobiano que utilizamos mucho en nuestro sistema productivo, sobre todo en aves y cerdos, y la virginiamicina, que está incluida acá justamente por la resistencia cruzada que produce con la vancomicina. En la categoría B o restricción encontramos a la colicina, que en el caso nuestro ya la hemos prohibido. Fíjense que tenemos a las cefalosporinas de tercera y cuarta generación, y a las quinolonas, que las seguimos utilizando, sobre todo la enrofloxacina. En categoría C tenemos penicilinas, ginkosaminas, macrólidos. En la categoría D, el resto de los antimicrobianos, otras penicilinas, tetraciclinas ampliamente utilizadas. Y en base a esto, vamos al artículo 118 del reglamento 6, que dice que el artículo 7, apartado 2, se aplicará mutatis mutandis, es decir, haciendo los arreglos necesarios, a los operadores de terceros países, y dichos operadores no podrán utilizar los antimicrobianos designados en virtud del artículo 37. Si recuerdan, el artículo 37 dice que los antimicrobianos, cuando el riesgo sea mayor para la salud pública, no deben utilizarse en medicina veterinaria, en la medida en que ello sea pertinente en relación con los animales o los productos de origen animal que se exporten desde esos terceros países a la Unión Europea. Es decir, si Unión Europea no utiliza antimicrobianos como promotores de crecimiento, los países que le venden alimentos o derivados de los alimentos derivados de origen animal a esta comunidad deben tener legislación en espejo. O sea, los antimicrobianos deben ser utilizados de la misma manera. Y esto desató la incertidumbre de muchos países que le exportamos alimentos a los europeos. Estados Unidos puso el grito en el cielo, elevó una carta que fue apoyada por Brasil, Chile, Argentina, pidiendo explicaciones de cómo se va a implementar este artículo. Volviendo al listado de antimicrobianos que hizo la EMA, ese listado no es el que va a utilizarse, porque en base a ese listado, la comisión va a adoptar por los actos que corresponda, va a formalizar el listado de los antimicrobianos que se van a prohibir su uso en veterinaria. Todavía lo estamos esperando, todavía no se promulgaron. Y en base a esto podemos hacer algunas consideraciones. En principio, las restricciones de que habla el artículo 118, o sea, ¿qué debemos hacer los países que le exportamos alimentos? Se limitan a los animales con destino a Unión Europea, es decir, ¿qué pensamos que podríamos llegar a tener producciones segregadas para cumplir con estos requisitos? Ahora, esto es una apreciación mía, el doble estándar no siempre ha sido bien visto por los mercados a los cuales le exportamos alimentos. En el caso de que así sea, y que así tengamos que implementarlo, hay que tener en cuenta que los antimicrobianos que estén prohibidos para uso en animales van a tener que ser incluidos en los planes nacionales de control de residuos antimicrobianos de la categoría A, es decir, que a partir del momento que se implemente el artículo 118, y esto es en enero del año 2022, cualquier antimicrobiano que esté incluido en este listado, no hay límite máximo de residuos que valga, porque pasan a ser sustancias prohibidas, con lo cual el límite o el nivel de acción va a ser presencia o ausencia de estos antimicrobianos. Una vez que esté reglamentado, se van a establecer los controles que se van a realizar en las importaciones en los países de destino. Y algo a tener en cuenta es que esta lista no va a ser estática y van a poder incluirse o quitarse antimicrobianos de acuerdo al riesgo. Fíjense qué importante es este reglamento y el interés que tiene la Unión Europea sobre que este reglamento pueda aplicarse en los países exportadores de alimentos, que ha destinado un fondo financiado obviamente por la Unión Europea y se lo ha dado a la OIE, a la OPS y la FAO para que hagan la administración de estos fondos, para que Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay, fíjense que esto no salió por sorteo, son los países que más le proveen alimentos a la Unión Europea, para que estos 9 millones de euros, en un lapso de 3 años, entre el año 2020 y el 2022, apunten a fortalecer los planes de acción nacional de cada uno de estos países. Y se basa o se apoya en 4 pilares. Por un lado, fortalecer la implementación de los planes de acción nacional en aquellos que ya lo están implementando.
pero hay muchos países que todavía no lo han implementado o están en vías de implementarlo. Fortalecer también la vigilancia y el uso de antimicrobianos en personas y animales, porque acá lo que tenemos que hablar es de un trabajo integrado. Fomentar la investigación y la innovación, así como las alternativas del uso de los antimicrobianos, para que podamos contar con otros productos que obviamente no van a reemplazar el uso de antimicrobianos, pero sí van a complementar y van a hacer que se reduzca sustancialmente. Y acá podemos citar al INTA Castelar, al equipo del doctor Mariano Miyakawa, que viene trabajando incluso desde antes del año 2015, trabajando en estos productos alternativos que vienen a reemplazar los antimicrobianos, por ejemplo, el uso de taninos. Hemos visto en el registro de los últimos años que los probióticos, prebióticos y este tipo de productos han empezado a registrarse, y ojalá que funcionen, porque son muy importantes, son herramientas que van a ayudar, entre otras tantas, para reducir el uso de antimicrobianos. Y apunta también este presupuesto a fomentar las alianzas público-privadas, para poder lograr el uso responsable mediante legislación. De nada sirven las normas de escritorio si después no pueden ser implementadas. Por eso que es muy importante a la hora de tomar decisiones, como fue el caso de la colistina, de generar la prohibición, pero que después se cumpla. Entonces, para ir cerrando, podemos hacer algunas conclusiones. Primero, ¿hacia dónde queremos seguir? Cuando hablamos de eso, hablamos como país, como sistema productivo. El sistema productivo incluye al productor primario, a la granja, hasta el SENASA en la última punta como controlador, pero en el medio están los proveedores de alimentos, proveedores de productos veterinarios, y todo lo que tiene que ver con la industria de los alimentos. No hablamos de cría de animales, hablemos de industria de alimentos, ¿sí? Y la inocuidad que tenemos que garantizar para nuestros consumidores. Entonces, ¿hacia dónde queremos seguir? ¿Queremos generar una producción segregada, como veníamos haciendo hasta no hace tanto tiempo, para cumplir con requerimientos externos, es decir, tener un doble estándar, o vamos a pensar en una sola producción pensando en nuestros consumidores? Y tengamos en cuenta que nuestros consumidores, por suerte, de a poco, empiezan a exigir otros estándares de alimentos. Entonces, ¿qué queremos ser? Proactivos y adelantarnos a la jugada pensando en nuestra población, y eso que le dé un valor agregado para poder ser otro tipo de exportador, o vamos a ser reactivos y esperar a que llegue el enero del 2022, que nos bajen la persiana, tengamos que salir corriendo para adecuar nuestro sistema productivo para poder seguir exportando. Yo creo que la alianza público-privada para lo que es resistencia antimicrobiana es fundamental. Como dije recién, las normas de escritorio no existen, no sirven porque después no son aplicadas. Si mañana queremos prohibir los promotores de crecimiento, de nada sirve, es muy fácil sacarlo por una resolución, el presidente de SENASA la firma mañana, pero después necesitamos que sea aplicada, ¿sí? Necesitamos que los productores, que con la indicación de los veterinarios, todo el sistema productivo entienda que los antimicrobianos debemos cuidarlos y debemos utilizarlos cuando realmente es necesario, ¿sí? Detrás de un diagnóstico correcto para saber cuál es el mejor antimicrobiano a utilizar, y solamente cuando es necesario a dosis terapéutica, no subterapéutica. Las acciones consensuadas van a permitir aplicar restricciones en el caso de que sea necesario, como pueden ser los promotores de crecimiento, o prohibiciones, como fue el caso de la prohibición de la colistina, que por ahora ha dado buenos resultados. Bueno, eso es todo. Agradezco muchísimo la atención, pido disculpas por la conexión, pero bueno, hoy ningún servicio es bueno, y fíjense cómo son las cosas. Me vine de SENASA para mi casa pensando que iba a tener mejor conexión, porque la de SENASA no es buena, y bueno, no fue así. Muchísimas gracias. Gracias, Federico, salió impecable, ¿eh? Creo que se escuchó muy bien. Les pregunto al resto de los confitriones si tienen consultas o preguntas para ir pasándoselas. Dale, Fernando, tengo una pregunta acá de Valeria, dice para Federico: ¿qué impacto tuvo la prohibición de registro de alimentos medicados? ¿Obtuvieron los resultados esperados? Sí, tuvimos los resultados esperados, porque el registro de alimentos medicados, más allá del impacto que tiene sobre resistencia antimicrobiana, es el impacto que tiene sobre el medicamento en sí. El hecho de incorporar un antimicrobiano, un antiparasitario o cualquier molécula que tenga acción alopática en una matriz alimenticia, y esta después sea procesada o pase por un proceso térmico, garantiza la desnaturalización de la molécula, con lo cual después, cuando llega en la matriz alimenticia un pellet, por ejemplo,
sabemos que va a estar subdosificado. Estamos hablando de cuestiones farmacotécnicas, entonces yo creo que sí que ha tenido muy buenos resultados, porque la administración de un medicamento debe ser preparado el alimento, debe incorporarse en un mixer al momento de la aplicación. Utilizar un medicamento como integrante o como de una fórmula alimenticia es un error, así que sí, yo creo que hemos tenido muy buenos resultados. Y cuando hablamos de resistencia antimicrobiana, ha sido la mejor decisión que hemos tomado. Acá hay otra pregunta, Federico, de Alejandro Petroni. Pregunta, ¿cuáles de los antimicrobianos que se usan actualmente en el país deberían discontinuarse antes del 2022? Grupo A y otros grupos, ¿cuáles serían? Consulta. Es buena la pregunta de Alejandro. Yo creo que el próximo paso o prioridad que debemos ocuparnos es la fosfomicina. Es un antimicrobiano casi de la categoría de la colistina, se utiliza para otro tipo de infecciones, pero es un antimicrobiano que deberíamos empezar a prescindir en nuestro sistema productivo. Y después, sin duda, siguen las cefalosporinas de tercera y cuarta generación y fluoroquinolonas, pero ahí no tenemos que hablar de prohibición, ahí tenemos que hablar de restricciones de uso, tenemos que aprender a utilizarlos porque son herramientas necesarias para nuestro sistema productivo, pero debemos utilizarlas en forma prudente. Carlos, ¿tenés alguna? Sí, después sigo yo. No tengo ninguna. Perfecto, paso una. La colistina era de uso corriente en abejas. ¿Existe alguna regulación al respecto? ¿Lo controla el plan CREA? Siendo Pseudomonas un indicador de multiresistencia y resistente al cloro, ¿no convendría incorporarla en búsqueda en plantas de faena? Es la misma persona que hace esas dos preguntas. Bueno, vamos por partes. Primero, en apicultura no tenemos ningún antimicrobiano registrado porque no tenemos límite máximo de residuos establecidos para esta especie, con lo cual no podemos aprobarlos. Su uso en apicultura está prohibido y Plan CREA tiene entre las sustancias que buscan miel antimicrobianos justamente para buscar este tipo de antimicrobianos. Perfecto. Federico, te quiero, un poco lo que lo mencionaste, la articulación público-privada. A principios de este año tuvimos la primera reunión de lo que dimos en llamar programar, todavía no está definido el nombre, pero ya hubo avances en el acta acuerdo para darle un nombre, o puede ser por resolución. ¿Cómo ves que podemos avanzar en eso? Hoy acá somos 200 personas de los distintos sectores, y somos el sector público, el sector privado. ¿Cómo ves que cada uno puede trabajar? En esa reunión había bastante gente, éramos más de 20, pero creo que todos los que estamos acá somos parte de la producción de alimentos, y creo que todos estamos interesados en saber cómo participar. Nosotros hemos ya mandado nuestros aportes. ¿Cómo ves que puede seguir de acá hasta fin de año para poder tener ese documento que nos permita seguir trabajando tan bien como lo hicimos hasta ahora? Bueno, yo creo que no nos falta demasiado, porque esta sería la segunda reunión, bien numerosa, 200 personas. La primera fue el año pasado, era más reducido porque era un espacio físico, pero yo creo que nos falta solamente formalizar esto, ¿no? La intención de parte del SENASA y del INTA, fundamental, porque es un aliado fundamental en esto, está, el CONICET también, el Ministerio de Salud, pero vamos a lo que es el sistema pecuario. INTA y SENASA tienen la intención de trabajar con el sector privado, llámese cámaras de producción, CAENA, CAPROVE, CLAMEVET, todos los involucrados en lo que es producción. Hay una clara intención de poder hacerlo. Colistina fue el mejor ejemplo, sin haberlo hecho sin estar formalizado con un acta acuerdo. Solamente nos falta el broche, nada más, la frutilla de la torta, porque el trabajo ya lo estamos haciendo. Esto es una integración, una alianza público-privada. Necesitamos formalizarlo, poner el nombre y apellido de los integrantes, establecer cuáles son los roles y las competencias, cada cuánto hace falta reunirse. No nos falta demasiado, yo creo que de acá a fin de año podremos formalizarlo en un acta acuerdo, y de ahí en adelante seguir trabajando. Y obviamente no limitarlo solamente a lo que es resistencia antimicrobiana, porque el hecho de tener una alianza público-privada nos va a permitir trabajar en otros aspectos donde se necesita lograr el consenso para poder aplicar políticas. Gracias, Federico. Tengo varias preguntas que vienen llegando. Les repito que ahora les voy a poner un mail también en el chat por si alguna queda sin contestar,
para poder pasársela a Federico y contestarla. La siguiente, basados en el uso racional de antimicrobianos y el concepto de una salud, ¿podríamos sumar las vacunas virales atenuadas en bovinos para tener una herramienta para prevenir enfermedades, por ejemplo, neumonía? Tenemos que sumar todas las herramientas que nos sirvan para poder prevenir enfermedades. Lamentablemente hay que ir tratando, son tantas las aristas que tiene resistencia antimicrobiana que requieren tratarlas en forma particular. Va a depender del tipo de enfermedad que necesitemos prevenir, para ver si eso va a modificar el estatus sanitario de nuestro país. Hay vacunas que no podemos utilizarlas porque dan falsos positivos, entonces modificamos el estatus de nuestro país, que afortunadamente, por cuestiones geográficas, climáticas y demás, somos libres de muchas enfermedades, pero son cuestiones que tienen que tratarse con cada uno de los programas, planteando la necesidad. Yo creo que sí, tenemos que implementar todas las herramientas que nos ayuden a prevenir. La vacuna no es la única herramienta, hay que hacer esta aclaración. Hay que hablar de vacunación, hay que hablar de bioseguridad, sistemas cuarentenarios, todo aquello que hace al bienestar de los animales. Gracias, Federico. Continúo con otra pregunta, y después si tienen alguna otra los demás, prepárenla. Es de uso común la aplicación de Ceftiofur, en plantas de incubación en aves, siendo la resistencia de un 32,8%. ¿No existe normativa que regule o desaconseje este uso? No existe normativa, no tenemos productos registrados para usarlo en plantas incubadoras, con lo cual su uso está siendo por fuera de las indicaciones. Gracias. ¿Tiene alguna consulta? Yo tengo varias que me están llegando. ¿Carlos? No. Avanza, Fer. Dale. Perfecto. Sigo un segundito que estoy bajando el chat. Un segundo, que estoy seleccionando preguntas, después igual les dejo el mail. Te lo adelanto, Fer. ¿Podemos avanzar con el último documento que mandamos del acta acuerdo, al cual hicimos observaciones, para enviárselo, por lo menos a la gente que está acá? ¿Te parece bien? Para que den sus opiniones. Sí, me parece perfecto. Me falta solamente incorporar los aportes que hicieron cada una de las cámaras para poder ya tener un trabajo más consensuado, pero sí, por supuesto, se puede compartir. Listo. Si después le pedimos los correos a todos, Fer, y se lo podemos reenviar. Correcto, vayan poniéndome en el mismo chat el mail, por favor. Yo los voy a tomar nota y les vamos a estar enviando este documento al que hacemos mención. Una de las consultas. ¿SENASA encuentra tasas de alta resistencia en fosfomicina? No tan elevados como otros antimicrobianos, pero sí tenemos... Pasa que cuando vimos los primeros niveles de resistencia en aves y en cerdos, estábamos hablando que el promedio, los porcentajes de resistencia estaban por encima del 50%. Entonces, si vemos que la fosfomicina está en el 30%, decimos, tenemos poco, pero no deja de ser mucho. Entonces, tenemos que tener en consideración eso. Por ejemplo, en cerdos, que es un tema que cuando lo vi me sorprendió, el 90% de las Escherichia coli aisladas en cerdos es resistente a las tetraciclinas. Entonces, eso desdibuja los niveles de resistencia que tenemos para la fosfomicina. Pero sí, tenemos en el orden del 30, 20 y pico %, dependiendo de la especie. Pero bueno, es un indicador, ¿no?, de cómo se utilizan. También obedece al precio de la fosfomicina. La fosfomicina, afortunadamente, es un antimicrobiano caro, entonces no se utiliza como las tetraciclinas. Yo siempre digo, cuando muestro resultados, hacemos análisis de resultados, y vemos que el 90% de las E. coli en cerdos es resistente a las tetraciclinas, o el 60, 70%, 80%, dependiendo de la provincia en las aves, son resistentes a unas penicilinas. Yo siempre digo, fíjense, capaz que si le damos eco de los antes, va a andar mejor que si le damos tetraciclinas. Pero bueno, eso obedece a cómo se utiliza cada antimicrobiano. Las tetraciclinas son antimicrobianos baratos, fíjense que para la Unión Europea está en la última categoría, entonces es fácil utilizarlos, fácil comprarlos. La fosfomicina, yo creo que obedece los niveles de resistencia a eso, a un precio de mercado que hace que no todos tengan acceso, o cuando tienen acceso es porque realmente lo necesitan. No obstante, tenemos niveles de resistencia que nos preocupan. Perfecto, les pido disculpas por la cantidad de mensajes que tengo y se me está complicando para pasar las preguntas.
Y me están preguntando también por la grabación, la estamos grabando, así que también a los que nos dejen el mail les podremos pasar el link para que lo descarguen. O enviarles la presentación que Federico nos ha dispuesto para que la podamos enviar. Una consulta que tiene que ver con esto de la articulación público-privada. ¿De qué manera SENASA considera que se puede trabajar en la concientización a nivel productores y veterinarios sobre RAM? Bueno, sin duda que la difusión es la herramienta más valiosa de todo esto. Yo siempre digo, cuando damos la presentación con el equipo de resistencia, cuando se diseña un plan de acción nacional, un programa, en el caso nuestro, de sanidad animal, siempre hay que apuntar a tres públicos. Primero, el consumidor. El consumidor es el que va a demandar políticas, ¿sí? Hoy, si nos demoramos, la proactividad en resistencia es una iniciativa que arrancó desde el sector público y debería haber sido al revés. Pero bueno, eso obedece a la falta de conocimiento o educación de nuestros consumidores en cuanto a lo que es resistencia antimicrobiana. Por eso, cuando hacemos difusión, apuntamos al consumidor, sin generar el estado de alarma, pero marcando la importancia que tiene y el rol que tiene el consumidor para resistencia antimicrobiana, porque es un tema transversal a todos, donde todos podemos hacer nuestro aporte, ¿sí? Y en el caso de los veterinarios, remarcamos a través de las entidades colegiadas el rol fundamental que tiene el veterinario en esto. El veterinario es educador, es el que indica cómo administrar un medicamento. A veces, al principio nos ha costado hacer entender esto, pero acá si hay un jugador fundamental en la cancha, un mediocampo, es el veterinario, ¿sí? Que es el que prescribe, es el que diagnostica, es el que tiene que indicar cómo se administra un medicamento, es el que tiene que recomendar cuándo utilizar y cuándo no utilizar, y si no hay que utilizarlo, explicar cómo se puede evitar el uso de antimicrobianos. Gracias, Federico. Sí. Carlos. Están haciendo una aclaración que se había mencionado el Ceftiofur. El Ceftiofur se utiliza en planta de incubación como terapéutico, se aplica una sola dosis y no como promotor. Así que solo como aclaración lo están poniendo. Gracias. Acá hay también una pregunta que no es tan... Sí, es pregunta. Si bien no es una pregunta específica sobre resistencia antimicrobiana, sería muy importante para una correcta y ágil información para los veterinarios y ciudadanos en general, y pregunta, ¿cuándo el SENASA va a tener un vademecum en línea por drogas, como lo tiene ANMAT, en el cual se describe droga y se aparecen los preparados comerciales? Bueno, es una buena pregunta, y les voy a contar una historia. Yo trabajo en SENASA hace 20 años, y mi trabajo inicial cuando ingresé como pasante, con un contrato de 4 meses, era cargar el entonces vademecum que trabajaba en DOS, y ahí lo veo a Carlos Francia que se está riendo, y sabe de lo que estoy hablando. Es un tema que nunca terminó, y cuando DOS murió, porque el sistema operativo se fue actualizando y no permitió que se utilice más esa plataforma, quedó en desuso. Afortunadamente, la Dirección de Tecnología de la Información del SENASA me ha prometido que lo iba a desarrollar, y entiendo que ya está bastante avanzada la plataforma. Solamente una vez que esté desarrollada, vamos a necesitar realizar la carga de ese vademecum, que va a ser online, que va a poder aplicarse, se va a poder descargar en un teléfono celular, se va a poder consultar, va a poder permitir escanear códigos QR para poder ir a la ficha técnica del producto. Esperemos que para el año que viene el desarrollo esté terminado, y bueno, después vamos a tener que empezar a cargar esos datos, que no es poca cosa, porque estamos hablando que hoy tenemos un registro de productos veterinarios de 8.600 productos. Importante, parte de la comunicación también. Me preguntan si existe algún registro de resistencia microbiana en carne o leche de ovinos en Argentina, ¿no? Hay muchos trabajos hechos por investigadores de todo el país, pero el programa de vigilancia no apunta a lechería por el siguiente motivo. Primero, porque implementar el programa ha requerido la erogación presupuestaria extra a lo que veníamos trabajando. Afortunadamente, con el tiempo hemos ganado espacio y el programa ha cobrado su peso específico, entonces hoy contamos con un programa que tiene su presupuesto propio. Así todo, como hemos comenzado, y cuando se comienza de cero con algo como esto, se requiere establecer prioridades, y se tomó como prioridad la cría de aves y cerdos por ser las producciones más intensivas de nuestro país,
En tercer lugar, la cría de bovinos, por la cultura que tenemos de comer carne bovina. Y la lechería la dejamos para el final de la lista, pero no por esto menos importante. Pero la dejamos para el final de la lista porque justamente la industria láctea tiene tantos requerimientos en cuanto a la calidad de la leche para poder después ser procesada, que eso ayuda a disminuir significativamente el riesgo. Pero no es algo que haya quedado descartado. Incluso el año pasado, no, el anterior, Argentina firmó un convenio bilateral con Reino Unido para hacer investigación en base a resistencia antimicrobiana. Es un proyecto de 3 años, ya se está trabajando. Se van a tomar muestras de medio ambiente, el ambiente inmediato a las granjas, y se va a trabajar sobre lechería, así que ahí vamos a tener datos que nos van a poder permitir saber qué es lo que está pasando y si hay que tomar alguna medida correctiva. Gracias, Federico. Acá puede ser una pregunta para vos, pero me parece que puede ser también para otros que están participando. Si existen guías o recomendaciones de organizaciones, colegiadas o no, para el tratamiento de infecciones y uso de antimicrobianos para veterinarios. O sea, lo pone como sugerencia, sería una forma de homogeneizar y armonizar la terapéutica. Existen guías, la que me viene rápido a la cabeza, porque es con lo que nos trabajamos mucho, el Código de Animales Terrestres de la OIE, pero sería muy importante poder tener un documento nacional pensado en base a nuestro sistema productivo, ¿sí? Porque las recomendaciones de organismos internacionales son generalistas, y yo siempre digo que muchas veces esas normas tenemos que llevarlas a terreno y vemos cada uno cómo podemos aplicarlas de acuerdo al tema productivo. Así que sí, requerimos hacerlo. A nivel entidades colegiadas entiendo que no tenemos un manual así, pero es uno de los anhelos que tenemos desde el programa, poder tener guías sobre el uso racional de antimicrobianos, obviamente siempre pensados en las guías internacionales que recomienda, particularmente OIE. Perfecto, sí. Con el tema del acuerdo podemos, quizás se me van ocurriendo cosas, generar una biblioteca, que podemos inclusive usar las cámaras nuestras como para las páginas web, pero biblioteca de documentación y de sugerencias, recomendaciones para que todos puedan acceder de manera sencilla, obviamente que si está en el SENASA también, mejor todavía, pero quizás generar una biblioteca para que todos puedan entrar y consultar y poder ir agregando cosas, ¿no? Me parece que lo podemos poner como un punto. Es una buena propuesta. Bien, paso a la siguiente pregunta, y antes les aviso, si alguno quiere intervenir de alguna forma, me levanta la manito en participantes abajo, ponen levantar la mano y yo le habilito el micrófono. Pero después me dejas una a mí, así yo también habilito a uno que quiera hacer una consulta. Perfecto, paso esta última y después seguimos. Bajo el planteo de una sola salud respecto al tema RAM, ¿tiene conocimiento si el área de salud humana está trabajando en prohibir o restringir al uso bajo receta el expendio de antibióticos en farmacias? Bueno, algo que me olvidé de comentar, pero que es muy importante. Con el Ministerio de Salud de la Nación conformamos una Comisión Nacional para el Control de la Resistencia Antimicrobiana, el acrónimo es CONACRA, y ahí es donde nos reunimos periódicamente para hacer un seguimiento de cada una de las políticas, de cada una cuenta como el grado de avance de los programas y demás, y uno de los patas de trabajo, de uno de los pilares, es poder implementar o hacer cumplir una ley viejísima, que no me acuerdo de qué año, pero más vieja que yo seguro, que establece que los antimicrobianos en humanos es de venta bajo receta archivada. ¿Sí? Así que se está trabajando en eso para que esa ley se pueda implementar y se haga efectiva, porque el marco normativo ya lo tenemos. Fran, dale vos y después tengo otra. Bien, habilito al micrófono a Juan Pablo Rabasano, que quería hacerte una consulta. A ver, Juan Pablo, si puedes habilitar el audio. ¿No? Bueno, ¿podés habilitarlo vos, Fer? Ahí sí. Ahí está. Ahí sí. ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes. Me quedé pensando sobre cuando hablábamos del tema, que mencionaste el tema de fosfomicina, y lo consulté con los equipos técnicos nuestros. La verdad que no es un antibiótico que se use de primera, ni de segunda, ni de tercera elección en cerdos. ¿Por qué crees que aparece en los análisis que hicieron con tanto nivel de resistencia? Porque, como te vuelvo a decir, no es un antibiótico que se use muy frecuentemente, como sí otros, ¿sí? Que ya los nombraste. ¿Puede haber algún tipo de resistencia cruzada con otra molécula o algún, no sé, o cómo lo están viendo ustedes este tema, si lo tienen en cuenta? Bueno, no soy experto en el tema, pero sí que hay profesionales del Instituto Luis Malbrán presentes,
por favor, si me equivoco, me corrigen. Pero acá hay que tener en cuenta lo siguiente, el medio ambiente. El medio ambiente juega un rol fundamental en la dispersión y diseminación de mecanismos de resistencia. Eso por un lado. Desconozco si hay mecanismos de resistencia cruzada, creo que no para la fosfomicina, pero sí te puedo decir que muchos de los mecanismos que estamos viendo y que necesitamos confirmarlos por biología molecular para ver cómo se conforman, los mecanismos no siempre están solos. O sea, en el paquete genético que agrupa mecanismos de resistencia no siempre están solos y muchas veces están asociados a otros mecanismos de resistencia. Entonces, como estos mecanismos de resistencia se transfieren en forma horizontal entre cepas bacterianas, probablemente se deba a eso, y sin ninguna duda que el medio ambiente debe jugar un rol fundamental. Todavía no conocemos cómo se comportan estos mecanismos de resistencia en el ambiente, pero sabemos que están y que tienen que ver. Perfecto. Gracias. Acá me dice, ahí veo que hay un comentario de Ale Petroni que puede haber coselección. Bien, gracias, Federico. Una consulta con respecto a virginiamicina, si podés ampliar con respecto a lo que mencionaste, a la categorización que tiene y a qué esto implica. Bueno, cuando vimos fosfomicina en la categoría más restrictiva de la Unión Europea, hicimos la consulta formal a través de nuestro agregado agrícola en Bruselas, y la respuesta... Perdón, virginiamicina. Y la respuesta fue esa, es la resistencia cruzada con la vancomicina, por eso la incluyeron en ese listado. Gracias. Disculpe, sigo buscando... Mientras aprovecho, acá hay una de Alejandro Petroni, pregunta, ya que hace un año que está prohibida la colistina, ¿hay algún tipo de control para residuos de colistina en animales? Sí, la colistina desde el momento que se hizo efectiva la prohibición, el 14 de julio del año pasado, el Plan de Control de Residuos y Higiene de los Alimentos, Plan CREA, incorporó a la colistina como sustancia prohibida, con lo cual el límite de acciones es presencia de la sustancia. Disculpas, Y todavía no hemos tenido excesos reportados, así que entiendo que la medida ha tenido un buen impacto. También hay que tener en cuenta lo siguiente, el hecho de que la colistina se haya prohibido en el mundo veterinario implica que no probamos más las importaciones del principio activo, con lo cual, si hay uso de colistina en el mercado es porque quedó un remanente estoqueado en alguna granja o porque ingresan en forma de contrabando, ¿sí? Pero todavía no hemos reportado excesos. Ese control, Federico, del Plan CREA obviamente aplica para lo que son, por ejemplo, productos de cerdos importados, obviamente, ¿no? Es en dos vías. También aplica para productos ceros importados, pero en el caso particular de los cerdos se utiliza el límite máximo de residuos que establece Codex, porque el límite máximo de residuos que establece Codex fue creado, es el resultado de un análisis de riesgo sobre el efecto microbiológico que tienen los residuos de la colistina en el lumen intestinal. Entonces, si está por debajo del límite máximo de residuos, se entiende que no tiene actividad microbiológica sobre el lumen intestinal de los consumidores, ¿sí? Gracias. Gracias, Federico. Estoy subiendo entre la cantidad de mensajes que tengo, para ver si hago alguno. ¿Tienen alguna ustedes para avanzar? No, por ahora no, Fer. Acá tengo una pregunta. ¿Cómo ven el registro y posterior uso de preoprobióticos, siendo que estos son microorganismos con el potencial de transferir resistencia? ¿Cómo se controlaría? Es una muy buena pregunta, pero tenemos que ir al principio del probiótico. Nosotros utilizamos probióticos porque compiten con las bacterias, entre comillas, no deseadas del lumen intestinal. Es muy importante que a la hora de seleccionar estas bacterias para generar los probióticos se busquen bacterias que sean sensibles, ¿sí? No porque sean benéficas, están exentas de generar mecanismos de resistencia, con lo cual es muy importante eso. Es algo que no tenemos reglamentado todavía, estamos recibiendo, sobre todo en los últimos 2 años, tenemos una gran afluencia de solicitudes de registro de probióticos, y bueno, es algo que vamos a tener que pensar para poder garantizar que el producto, por lo menos inicialmente, esté compuesto de bacterias no resistentes, pero esto es una foto del momento. Tenemos que tener en cuenta que las bacterias constantemente están mutando, están evolucionando, y la resistencia es algo muy dinámico. Por eso que es muy importante tener en cuenta eso, ¿sí? Bien, perfecto.
Voy con una última pregunta, si les parece, es algo que después alguno quiere. Tengo una mano levantada, ahora después la atendemos. Me preguntan si SENASA tiene la misma clasificación de los antimicrobianos como prioritarios y muy prioritarios o altamente prioritarios como en la OMS. Nosotros usamos la lista del OMS, esa es nuestra referencia. Algo que no tenemos en Argentina es una lista nacional, es algo que estamos proponiendo para trabajar en la CONACRA. Necesitamos tener nuestra lista nacional. Fíjense como Unión Europea, al margen de las recomendaciones internacionales de la OMS, estableció su lista de antimicrobianos críticos de acuerdo a los niveles de resistencia que ven en los planes nacionales. Yo creo que Argentina está en condiciones y a la altura de poder hacerlo, sobre todo considerando que contamos con una red de laboratorios que coordina Malbrán hace más de 20 años y hay datos de sobra, creo yo, es una apreciación personal, que me corrija Ale Petroni, por favor, para poder establecer cuáles son las órdenes de prioridades de nuestra nación, de los antimicrobianos que nosotros tenemos que preservar, más allá de las recomendaciones internacionales. El día que podamos lograr eso, vamos a trabajar con ese listado, sin duda, porque el plan de acción que tenemos en Argentina y el programa de vigilancia que tenemos a resistencia de animales de consumo tiene por objetivo principal preservar la salud de los consumidores. Gracias. Tengo a alguien con la mano levantada, a ver, Eugenia Chimenti, te habilito la mano, y después tengo a alguien que está con un número que levantó la mano, ahora le habilito y se renombra. Eugenia, ahí te solicito para que te habilites. Hola, buenas tardes a todos. Quería hacer un comentario sobre las asociaciones público-privadas. Desde la OIE hay un trabajo fuerte. Yo te acabo de compartir en el chat la guía de asociaciones público-privadas con los servicios veterinarios y mencionar en el contexto del proyecto tripartito RAM subregional, en el cual está implicado Argentina, que el año que viene vamos a hacer la idea es fomentar las asociaciones público-privadas y demostrar todo este trabajo enorme que estamos haciendo al resto del mundo. Así que, nada, ponernos a disposición y para lo que necesiten, estamos. Gracias. Tengo a alguien con un número, le voy a habilitar el micrófono. Ahí tenés habilitado para hacer la consulta. Te tengo que llamar 950444, pero si te habilitas, genial, y si te presentás mejor, y si no, pasamos a alguna otra consulta. Bien, seguimos. Una consulta me hacen con respecto a virginiamicina de nuevo. El tema de virginiamicina no es porque pertenece al grupo de las estereotograminas y da resistencia cruzada con macrólidos y lincosamidas. Esa no fue la respuesta que recibimos europea, pero podremos investigarlo. Igual hay gente presente que puede dar mejor la respuesta. Cito a Ale Petroni porque lo vi que está ahí, podría llegar a responder la pregunta. No sé, a ver, no sé si va con... Sí, espera, Ale. Alejandro, te doy... Yo ya le abrí el audio. Ah, perfecto. Sí, yo sé que pertenece, no tengo mucha experiencia en virginiamicina porque obviamente no se usa en salud humana, pero sí sé que pertenece al grupo de streptograminas. Si perteneciera al grupo de streptograminas, no necesariamente estaría relacionada con vancomicina, pero no tengo la información que mencionó Fede sobre resistencia cruzada a banco. Muchas gracias. Bueno, miro un último mensaje que está llegando. Perdón, veo que está presente el doctor Jorge Recalde. A lo mejor Jorge nos puede ayudar con esto. Ya le habilito el micrófono. Jorge, ahí podés habilitarte. No, lo único que, no sé si me escuchan bien, lo único que podemos decir es que es una streptogramina y por lo tanto cruza con quinupristina dalfopristina. No es vancomicina, cruza resistencia con quinupristina dalfopristina
y en realidad la quinupristina, la dalfopristina se usa relativamente poco, pero bueno, en fin, ese es el fundamento por el cual el antibiótico de primer nivel en humanas sería la quinupristina, dalfopristina. Ese es el cruce de resistencia. Gracias. Voy, si les parece, con la última consulta, pues yo no sé, Federico, qué tiempos tiene además. Mariano Miyakawa justamente pregunta si puede llegar a avanzar los requerimientos de las organizaciones multisectoriales sobre la resistencia por el impacto de la pandemia de COVID. ¿Podrías repetirme la consulta? Si pueden llegar a avanzar los requerimientos de las organizaciones multisectoriales sobre la resistencia por el impacto actual de la pandemia de COVID. Como un disparador, entiendo que es la pregunta, ¿no? Sí, justamente vamos a ver qué pasa después. No es un ámbito nuestro, pero dentro de esta financiación que establece Unión Europea para fortalecer los planes, hemos presentado proyectos de trabajo para poder fortalecer nuestro sistema, y una de las líneas de investigación va a ser ver cómo esta pandemia va a afectar, porque seguramente va a mover la aguja de resistencia antimicrobiana, porque dentro de los protocolos para atender pacientes están los antimicrobianos, y bueno, sin duda que el uso de antimicrobianos en forma correcta o indebida siempre va a generar selección bacteriana. Entonces, sí, vamos a ver cómo mueve la aguja este problema, porque sin duda que si bien es un problema viral, va a venir, una de las consecuencias es la resistencia antimicrobiana. Aprovechando que estaba Mariano, no lo había visto, me gustaría consultarle cuáles son los avances que hubo con respecto al tema del Reino Unido, con las inversiones del Reino Unido acá en la Argentina, para saber más o menos cómo venimos, o si este año lamentablemente por la pandemia no se pudo hacer nada. No sé, Mariano, si pudieran avanzar en algo con eso. Hola, ¿me escuchan? ¿Estoy con audio? Perfecto. Sí, perfecto. Bárbaro. La verdad es que a los ingleses les ha pegado bastante duro el tema del COVID de allá y han suspendido muchas actividades ellos, más la suspensión de algunas de las nuestras hizo que esté todo retrasado. Digamos, salvo lo que se puede hacer de forma no presencial, el resto está ahí esperando todavía que se active. Calculamos que Alejandro también está participando, así que Alejandro también puede opinar, pero estamos esperando básicamente que el año que viene podamos empezar más fuerte con ese tema. Sí, nos ha pegado feo. Y además ellos han tenido amenazas de recortes presupuestarios también, con lo cual hemos tenido idas y vueltas con ese tema bastante y finalmente no lo han tenido. Pero bueno, sí, fue complicado. Gracias, Mariano. Federico, ¿te puedo robar un ratito más con una pregunta más? Sí, por supuesto, no hay problema, estoy disponible. Bien, Patricia Millares nos consulta. Como acciones más a mano, ¿el plan de acción de SENASA contempla la obligación de uso de recetas por parte de veterinarios? ¿Y cómo va el proyecto de resolución sobre el uso de productos aprobados de altas concentraciones? Y después cuñetes, ¿no? Bien, bueno, el uso de la receta veterinaria está establecida desde el año, no sé ya, pero de la década de 90 seguro. Tenemos 5 categorías de venta, los antimicrobianos están todos en la misma categoría de venta bajo receta. Es una potestad de la profesión veterinaria. Se dan ciertas situaciones, vamos a plantearlo así, en Argentina no existe la farmacia veterinaria, el farmacéutico es el veterinario, es el que indica, es el que prescribe, es el que vende, con lo cual la receta brilla por su ausencia, salvo aquellas sustancias que tienen control, como pueden ser los psicotrópicos, donde hay una ley nacional que pena con la cárcel. Entonces en ese caso sí se cuidan y se hacen las recetas porque hay un control, pero para el caso de los antimicrobianos no es así. Por eso que es muy importante apelar, o sea, no sirve solamente una norma que establezca que tiene que venderse bajo receta. Todos tenemos que acogernos a eso, todos tenemos que entender el rol que cumplimos, sobre todo los veterinarios, para poder prescribir, ¿sí? La prescripción implica un diagnóstico, y el diagnóstico nos ayuda a elegir el mejor antimicrobiano para ser utilizado. Probablemente
sea una medida a futuro establecer ciertas restricciones para determinados antimicrobianos, como hicieron en Chile, para las cefalosporinas de tercera y cuarta generación, o para las quinolonas. Son políticas que vamos a tener que ir pensando en este gran grupo de trabajo, qué es lo que más nos conviene, qué es lo que podemos aplicar. ¿Sí? No alcanza solamente con una norma, las normas de escritorio no sirven, esa norma la tenemos hace muchísimo tiempo, y no existe un sistema de control que permita ir veterinaria por veterinaria, distribuidora por distribuidora, ver si están prescribiendo o no. Respecto del proyecto de, entre comillas, cuñetes, el proyecto ya está escrito. Lamentablemente, desde el 20 de marzo a la fecha, nuestra prioridad ha sido otra, hemos trabajado para poder garantizar el servicio mínimo desde el registro de productos veterinarios, pero su proyecto lo tenemos listo ahí, tenemos que empezar la parte administrativa para poder llevarlo adelante. Y para aquellos que están acá presentes y no entienden de qué estoy hablando, tenemos antimicrobianos, llámese antibióticos antiparasitarios, a concentración y registrados a concentraciones bastante elevadas para ser aplicadas en producciones pecuarias, y el proyecto apunta a restringir las concentraciones a no más de, si mal no recuerdo, un 30%, para garantizar que haya un uso más racional del antimicrobiano y que no sea mezclado prácticamente puro con el alimento, con el agua de bebida. Gracias, Federico. Bueno, gente, de mi parte, agradecerle por supuesto a todos los que están conectados, a Federico por la predisposición, y nuevamente creo que es un paso importante en esta articulación público-privada para este tema en este caso. Francisco, Pablo, Carlos, si quieren ampliar algo, adelante. No, nuevamente también extender el agradecimiento a toda la gente que participó, y a Federico obviamente por su tiempo y por habernos hecho esta presentación, que es muy importante para ya hacer el puntapié, digamos, de todo el trabajo que viene por delante. Así que muchas gracias, y muchas gracias a Pablo, Fer y Carlos por haber sido copartícipes de esta organización. Bueno, gracias ahí, Federico, principalmente por el tiempo y la apertura para responder todas las preguntas, que creo que siempre es la parte más interesante, sacarse dudas. Así que gracias por eso, gracias por el tiempo, y gracias a todos los que han participado de la jornada de hoy. Bueno, creo que un poco Federico nos posicionó en el estado de situación actual, cuáles son las cosas que tenemos a corto y a mediano plazo, y creo que la pelota está de nuestro lado, o sea, empezar a trabajar en la continuidad para llegar al 1 de enero del 2022 lo mejor posicionados posible. Armas tenemos, a todos los que son veterinarios les tenemos que dar los instrumentos necesarios para que puedan tener el bienestar animal necesario en nuestros productos. Tener en cuenta que el 85% de lo que producimos queda en nuestro país. Queda en nuestro país. Entonces es el principal país al cual le exportamos, la Argentina. Entonces no es solo que estamos hablando para lo que es para afuera. Y como un punto neurálgico, porque a veces todos dicen, ¿qué importa la Unión Europea? Porque se le exporta muy poco. Bueno, tengamos en cuenta que para ingresar a muchos países de todo el mundo, al África, a Medio Oriente, al sudeste asiático, hay que tener la habilitación de la Unión Europea. Entonces, tenemos que cumplir con esto para poder estar insertados en el mundo, y como decía Federico, lo que exportamos son alimentos, y tenemos que cumplir con ese paradigma que tenemos desde hace muchos años. Así que, y gracias Federico nuevamente, y gracias a todos por haber consumido esta hora y 20 que estamos acá. La verdad que nos satisface, y creo que vamos a poder seguir trabajando con este grupo. Les transmito a todos los que están, y a Federico, me están llegando por el chat un montón de agradecimientos por el evento y por tu participación. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación. No estoy sorprendido, pero sí nos agrada muchísimo el equipo que trabajamos en esto, INTA, SENASA, que nos hayan convocado, la verdad que nos reconforta muchísimo, porque quiere decir que de a poco hemos logrado ese cambio de pensamiento, y hemos incorporado en las agendas de todo, sobre todo el sistema productivo, que es lo que más nos interesa, resistencia antimicrobiana, y crean que a partir de ahora todo es mucho más fácil, ¿sí? No tenemos que remar, como decimos siempre, en dulce de leche. Ahora, si todos empujamos para el mismo lado, vamos a progresar. Y hago esta aclaración, no nos falta demasiado. Si hablamos a nivel regional, Argentina fue uno de los primeros países que empezó a trabajar, que fue bastante proactivo,
creó su programa de vigilancia, enseguida mostró resultados, pudimos tomar determinaciones, fíjense cómo el resto de los países han acompañado a unas decisiones de Argentina, no siempre hacemos cosas malas, hemos tomado buenas decisiones y creo que Colistina ha sido una de las mejores decisiones que hemos tomado, y fue la primera decisión importante que tomamos dentro de nuestro plan nacional. Tenemos una oportunidad de posicionarnos de otra manera, y creo que hemos sabido diferenciarnos, y creo que tenemos que mantenernos en esa posición. ¿Sí? Nuestro sistema productivo yo creo que ha avanzado a poco y no nos falta demasiado para poder implementar aquello que nos falta para poder ser un sistema productivo que esté acorde a las necesidades, al estándar que hoy requiere el mundo. Y como bien dijo Carlos, el 85% queda en Argentina, ¿sí? Pensemos también en nuestros consumidores, que de a poquito nos empiezan a demandar otro tipo de alimentos, y que de a poco van incorporando estos conceptos. Por eso que es muy importante que estemos preparados. Muchísimas gracias para todos. Bueno, muchas gracias, Federico. Les reitero por algunas consultas que tenía, que vamos a estar mandando la presentación a todos los correos que nos dejaron. Así que si quieren, yo dejo un ratito abierto para que terminen de pasarme los mails. Gracias a todos por participar.